Ya está grabando. Entonces, bienvenidos a todos. Gracias por asistir a este evento liderado por la Facultad de Ciencias. En principio, agradecer también a la Secretaría de Educación Distrital, en general a la Universidad Nacional de Colombia por, digamos, adelantar este programa Reto a la U en su tercera versión. El día de hoy nos acompaña Cristian Camilo Cardona González. Él es estudiante de pregrado de Química del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias y nos va a presentar, digamos, su conferencia titulada Síntesis y caracterización de compuestos de coordinación en la prevención de cáncer y líneas celulares. Entonces, Cristian, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio y adelante. Si quieres, puedes comenzar a proyectar. Bueno, buenas tardes, casi ya buenas noches, chicos, ¿cómo están? Pues nada, agradecerles por su asistencia. Sabemos que es un horario algo tarde, listo, pero pues, y más un viernes, ¿no? Pero bueno, lo importante es disfrutar esta charla, más que nada, y pues si tienen alguna pregunta, pues al final de la charla la podremos hacer, ¿listo? Y permítanme, a ver si podemos encender la cámara, que me reconozcan un poquito. ¿Vale? No se les olvide llenar la asistencia, ¿listo? Que es algo muy importante para nosotros. Y ya les presento la pantalla. Ok, vamos. Bueno, ¿me confirman si están viendo la pantalla? Sí se ve, Cristian. Listo, perfecto. Regálenme un momentito. Mientras Cristian vuelve, sí, como dice él, recomendarles completar el listado de asistencia que está en el chat. Asimismo, al final de la conferencia, se pasará también un link para completar unos temas relacionados con las habilidades adquiridas en esta conferencia. Entonces, al final también se les avisará para que nos apoyen en completar ese formulario. Adelante, Cristian. Bueno, perfecto. Entonces, ya como mencionaron, pues mi nombre es Cristian Camilo Cardona González. Listo. Estoy en mi último semestre de la carrera de química. Y actualmente soy el monitor de química básica en la tercera versión de Reto a la U en la Facultad de Ciencias. Y pues siempre he sido el monitor, entonces desde la primera versión hasta la tercera. Entonces es un orgullo pues siempre estar presente en esta parte. Listo chicos, entonces, bueno, como comenzamos, entonces siempre una charla va a tener su nombre, entonces aquí vamos a hablar un poco de lo que es la síntesis y la caracterización. Cuando hablo de una síntesis, es hacerla literalmente en el laboratorio, a partir de un montaje, un reflujo, bases de Vicker, imaginen así un laboratorio estilo Breaking Bad, pero más bonito, ¿sí? O sea, con equipos más caros, claramente mucho más caros, ¿sí? Y las caracterizaciones, pues podemos tener caracterizaciones como espectroscópicas, que más adelante se les voy a ir explicando cada una en qué se basa y qué resultados son los que nos parecen importantes. Y claramente, pues no solamente nos vamos a quedar con la experimentación y con la teoría, sino también nos vamos a quedar con los cálculos computacionales, que hoy en día es una herramienta muy poderosa para poder comprender un poco de la complejidad de nuestro cuerpo. ¿Listo? Y claramente, pues haremos un pequeño repaso de conceptos, ¿listo? Para los que no sepan nada de química y los que también vean un poco de química conmigo. Entonces, es importante repasar algunos conceptos porque vamos a hablar de muchas cosas. Entonces, siempre es algo bueno, pues, hacer una introducción y hacer conceptos para que ustedes entiendan de lo que estoy hablando. ¿Listo? Perfecto. Entonces, como contenido vamos a trabajar una introducción, como les dije, los conceptos básicos va a ser la segunda parte, el tercero va a ser síntesis con metales, ¿listo? Entonces recordemos, aquí es muy importante que vayan recordando su bachillerato, la química de bachillerato, donde quedan los metales, ¿listo? Por lo general los metales de transición aquí vamos a manejar mucho, la caracterización, ¿vale? Que es toda la parte experimental, los resultados, los modelos computacionales, vamos a hablar un poquito de la genética, ¿listo? Porque este estudio, o bueno, en esto se basaba realmente mi trabajo de investigación,
y pues nosotros teníamos una asociación con genética, con el Instituto de Genética de la Universidad Nacional y con la Universidad de Montreal en Canadá y también con la Universidad de Valencia en España y también con la Universidad de Berlín, o creo que sí, en la Universidad de Berlín o de Múnich, si no estoy mal. Pues estábamos trabajando con personas con ellos porque ellos nos hacían unos estudios que allá son más baratos que acá. Entonces, esa es la razón. Y pues la pregunta también en esta cuestión del cáncer es también por qué envejecemos. ¿Listo? Es algo interesante de ver y pues, realmente es algo que realmente nos pasa día a día. Cada vez que cumplimos años, pues envejecemos un poco más. ¿Listo? Pero vamos a mirar la razón química y la razón bioquímica de por qué podemos hacer. Y de última, pues toda la información que les estoy dando, pues se las voy a mostrar de dónde lo sacamos. ¿Listo? Perfecto. Listo. Como introducción. ¿Cuál es la introducción realmente? Vamos a hablar del cáncer. ¿Listo? El cáncer, listo, a partir del informe del 2 de febrero del 2022, es decir, de este año, hace aproximadamente 4 a 3 meses, listo, la Organización Mundial de la Salud actualiza siempre todos los datos y cifras a nivel mundial, ¿listo? Sobre todas las enfermedades, ¿listo? En este caso para el cáncer, pues ustedes pueden ir a la OMS, a la página y pueden averiguar datos de lo que ustedes quieran, ébola, COVID-19, ¿cierto? El SARS-CoV, ¿listo? Pueden ver todas las líneas, ellos tienen todo eso, ¿listo? Pero podemos ver que el cáncer realmente, el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo. Y todos diríamos, no, pues la violencia, todo eso. No, el cáncer es una enfermedad en la cual causa en el mundo, es la principal causa para muertes. En el 2020 se atribuyen a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones, es decir, personas que no se diagnosticaron a tiempo, ¿sí? Y murieron, o posiblemente personas que sí se diagnosticaron y pues ya era muy avanzado. ¿Listo? Y realmente nos da una cifra algo aterradora, ¿no? Nos dice que casi una de cada 6 de las personas que se registran, es un dato importante, que se registran, sí, mueren. ¿Listo? Entonces, solo 6 personas se registran. ¿De cuántas? Posiblemente de 1 millón, de 2 millones o de 10 millones de personas. ¿Sí? Entonces, realmente solamente tenemos 6 personas que se registran y que tienen cáncer. Y las demás personas no se sabe. ¿Listo? Los tipos de cáncer más comunes que podemos tener son de mama, pulmón, colon, recto y próstata. ¿Listo? Acá en Latinoamérica, estos 5 que se mencionan son los más comunes. ¿Listo? Claramente por el contexto histórico, socioeconómico y político, y las políticas médicas, todo esto son los más comunes también en Latinoamérica. Y cuando yo hablo de líneas celulares, estamos hablando de estas líneas, de estos tipos de cáncer. ¿Listo? Porque recordemos que a partir de las células madre salen todas las células que hacen nuestro cuerpo. ¿Listo? O sea, la célula ósea, la célula sanguínea, la célula correspondiente a los músculos, la célula nerviosa, ¿sí? Cada una de ellas tiene cierto tipo de célula. ¿Listo? Entonces también aquí hablamos de líneas celulares. ¿Listo? No solamente hay una línea celular para cada tipo de cáncer, sino pueden haber millones de líneas celulares para cada tipo de cáncer. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Entonces, además de eso, pues también se tiene que el cáncer puede salir por agentes externos, como cuáles, consumo de tabaco, sea el cigarrillo, elevado índice de masa corporal, es decir, las personas que sufren, ¿cierto? De estar con mucha más masa, ¿sí? Ya sea genéticamente o que no hagan ningún tipo de ejercicio, ¿cierto? Es decir, que no hagan ninguna actividad física, eso conlleva a tener también posiblemente ser causa de cáncer, ¿listo? El consumo de alcohol, si no es que digamos, no, pero yo tomo cerveza cada año, esto claramente también depende de su exceso, de la exposición, de la concentración, si no es que les digan, no, ya se toman una cerveza y ya van a tener cáncer. No, es posible que muchas consecutivamente, años y años y años y años, días y días con esto, puede pasar, ¿listo? Y tener una mala nutrición también, una baja ingesta, digamos, de frutas, verduras, que son las que nos tienen balanceado también, no solamente proteínas, sino también en carbohidratos, muy esenciales para nuestro balance energético, ¿vale? Si no tenemos una alimentación balanceada, es muy posible también. Y algo que nos afecta hoy en día es el sedentarismo.
¿listo? La falta de actividad física. Eso también conlleva a tener cosas que no, cosas con este tipo de cáncer, ¿listo? Infecciones también podemos tener, posiblemente, y lo mejor para estos casos es detectarlo a tiempo, que es algo muy complicado hoy en día, pero se está buscando maneras interesantes para poder, ¿listo? Y tratamientos, realmente. Pero entonces, ¿qué es el cáncer? En pocas palabras, el cáncer sí es un grupo de enfermedades, ¿sí? Que nos dice que es amplio, ¿sí? Que pueden afectar cualquier parte del organismo, ¿sí? Es decir, cualquier parte de nuestro organismo puede tener un cáncer, ¿listo? Pero entonces, ¿cómo se reconoce el cáncer? Simplemente por tumores malignos. No solamente se ven en la piel, el tipo de cáncer de la piel, sino también en el cáncer óseo, ¿listo? Que a veces no se detecta porque pues no podemos ver nuestros huesos, pero el dolor intensificado y muchas cosas más, eso conlleva a tener, ir al médico y que le hagan un TAC o alguna radiografía, ¿cierto? Con rayos X se puede detectar esa parte, ¿listo? Y pues claramente son células anormales que esos tumores lo que hacen es, hacen que reconfiguran el ADN en el núcleo de la célula, ¿listo? Que está infectada o que ya es cancerígena, y lo que hace es multiplicarse. Entonces, el ciclo de multiplicación se acelera y ellas mueren inmediatamente. Eso lo que hace es ir aumentando el tumor y ir expandiéndose. ¿Listo? Perfecto. Listo. Entonces, ¿cuál es la dimensión del problema a nivel mundial? Pues aquí les presento una imagen de todos los posibles cánceres en donde pueden dar en el cerebro, en la garganta, en la laringe, en el riñón, en el útero, en el ovario, en las mamas, ¿sí? En el estómago, en cualquier parte de nuestro cuerpo y más que nada en nuestro sistema respiratorio también. Entonces, es algo preocupante también. Pero realmente desde el 2020 se puede ver que el cáncer de mama, de pulmón, colorectal, de próstata y de piel y gástrico tienen casi más de aproximadamente entre 1 a 2,5 millones de casos. ¿Listo? Solamente en el 2020, ¿sí? No se ha actualizado aún con el 2022 por la cuestión del COVID-19. Sin embargo, se tienen esas cifras y se van en tendencia. ¿Listo? Claramente estos son casos que son registrados. Recuerden, si no hay registro, eso conlleva a no tener otra cosa más. ¿Listo? Entonces, además de eso, tenemos una cifra que nos muestra que tenemos cáncer, ¿listo? Con el mayor número de fallecimientos, ¿listo? Y el de pulmón es uno de los más preocupantes. Ustedes ven, el del pulmón supera 2 veces a los demás, ¿sí? Y el factor más importante es que el de cáncer de pulmón, ¿sí? Es gracias al consumo de cigarrillo, ¿sí? Por esa razón es algo preocupante el cáncer de pulmón. Y si ustedes ven, si alguno de ustedes fuma realmente, dice que es perjudicial para la salud. Y más abajito en letras pequeñas dice que puede provocar cáncer. ¿Listo? Pero aún así, la gente lo fuma, ¿sí? Entonces ya depende de la decisión de cada uno. Pero bueno, algo que sí podemos mirar y es que cada año cerca de 400.000 niños contraen un cáncer, ¿sí? Y no solamente eso, sino además de eso, eh, depende en qué país están y por lo general esos 400.000 niños, el 90%, del 80 al 90% están en Latinoamérica y parte de África. ¿Listo? Y no solamente va a ser cáncer, sino también puede ser para las niñas, ¿sí? El de cuello uterino, ¿sí? Que es el más habitual en casi 23 países. Entonces es algo preocupante en esa parte. Pero entonces, además de esa preocupación, sí ha investigado el cáncer desde que se descubrió, ¿sí? Y eso nos conlleva, ¿listo? A todos esos factores que nosotros teníamos que he hablado, ¿listo? Que el consumo del tabaco, el alcohol, la mala alimentación, la inactividad física, la contaminación es algo también que nos puede dar cáncer, ¿sí? La contaminación aquí en Bogotá es algo, el smog, todo eso es posible que también nos dé cáncer. Aún no se ha estudiado esa parte, pero realmente estudios europeos dicen de que la contaminación de todo lo que son los gases que salen de los motores de combustión, también la contaminación lumínica es posible, también, ¿listo? Todo tipo de contaminación es posible, ¿listo? Y nos puede afectar nuestra salud. Esos son agentes externos que nos puede afectar, ¿vale? Como individuos de una población nos pueden afectar y nos puede dar cualquier tipo de cáncer
con esos agentes externos. ¿Listo? Entonces, no solamente tenemos el cáncer, sino también podemos tener todo tipo de virus, ¿sí? Entonces, también tenemos el papiloma humano, también tenemos los virus de la hepatitis B y del C, ¿listo? También tenemos un virus muy especial que es el Epstein-Barr, y de ahí para allá, millones, millones, millones de enfermedades, incluyendo el VIH, ¿listo? Entonces, esta es la introducción que para meternos en el problema y cuál es la solución. La solución no solamente es médica, no solamente la solución es científica, no solamente es social, no solamente es económica, sino que en este caso va a ser un estudio aparte. ¿Cómo ha sido parte? Pues realmente para poder comprender este estudio es enfocarnos en la química. ¿Listo? ¿Cuál es la química que estudia nuestro cuerpo y estudia toda la interacción de todos los elementos químicos y todas las moléculas orgánicas? Y eso es la bioinorgánica. La bioinorgánica es una ciencia interdisciplinar, es decir, yo como químico tengo que trabajar con personas que saben de genética, que saben de biología, que saben de biología molecular, que saben de biología general, que saben de biología celular, ¿sí? Y no solamente tengo que enfocarme en una, sino también tengo que trabajar con bioquímicos, con químicos orgánicos, con químicos inorgánicos. Es decir, aquí toda la culminación de la carrera de la química se aplica a algo llamado la biología, y es la biología del cuerpo humano, ¿sí? La fisiología del cuerpo humano es tan complicada, ¿sí? Muy, muy, muy complicada porque es un organismo complejo, ¿sí? Y es tan complejo que a veces nosotros nos preguntamos, digamos, cómo hacemos nuestra transformación de energía. Y a veces esa transformación de energía está hecha por algún metal en nuestros cuerpos. Y realmente nosotros tenemos varios tipos de, permítanme, aquí vamos a poner el puntero, aquí está, con el láser. Entonces aquí tenemos los elementos. Entonces miren que tenemos varios elementos de la tabla periódica en nuestros cuerpos. Tenemos sodio, potasio, magnesio, calcio, vanadio, ¿sí? Que es tóxico, tóxico también. El cromo también es tóxico para nuestro cuerpo, molibdeno, tungsteno, de lo que hacen parte de las aeronaves para que salen del espacio. El manganeso, ¿sí? El hierro, las aleaciones de los carros, el cobalto, ¿sí? El níquel, el cobre, que se utiliza para las redes eléctricas, el zinc, se utiliza para el galvanizado. Entonces miren que tenemos muchas cosas aquí, muchos elementos, pero bueno, Cristian, pero aquí nos estás diciendo que estos elementos son tóxicos para nuestro cuerpo, pero ¿por qué lo tenemos en nuestro cuerpo? Oh, buena pregunta. ¿Qué pasa? Nosotros lo tenemos en concentraciones tan bajas que lo llamamos nivel traza. Estamos hablando de concentraciones de 1 por 10 a la -9 o 1 por 10 a la -12. Estamos hablando de concentraciones tales como nanomolar, picomolar, femtomolar. ¿Sí? Son concentraciones muy, muy bajas que no nos afectan en nuestro cuerpo, pero sí afectan las funciones biológicas y las funciones metabólicas en nuestro cuerpo. ¿Listo? Porque es un equilibrio y ese equilibrio tiene que conllevar una concentración muy, muy específica. Un ejemplo del sodio, el sodio sirve para transportar cargas en el balance osmótico de la célula, es decir, el canal de comunicación entre la membrana celular dentro del citoplasma, ¿sí? Es decir, imagínense, acá está el citoplasma, ¿sí? Está el citoplasma, es una línea, imagínense que es una línea, y esa línea, entonces acá está el citoplasma y aquí está el exterior de la célula. Entonces, ese canal de comunicación, el sodio y el potasio, ellos son intercambiadores. Entonces, abren y cierran la membrana para que entren los nutrientes, moléculas orgánicas, proteínas, ¿sí? El ARN también puede pasar, ¿sí? Comunicaciones, entonces es muy importante, ¿sí? El magnesio funciona para las estructuras, ¿listo? Para hidrolasas y isomerasas, esos son enzimas. Esas enzimas lo que hacen es utilizar el magnesio para hacer, hacer estructuras en nuestro cuerpo, ¿sí? Para acoplar proteínas, para acoplar enzimas, para acoplar alguna función estructural, además de que el magnesio, si recordemos que el magnesio es el centro metálico de la clorofila en las plantas, ¿listo? Entonces vean eso. El calcio, no sé si han escuchado nuestro cuerpo, nuestro esqueleto, pues, tiene calcio, hidroxiapatita de calcio, ¿listo? Sirve para muchas cosas de nuestro cuerpo, sirve para estructura, ¿sí? Es decir, nuestro esqueleto, nuestra parte ósea, el transporte de cargas, ¿listo? Especialmente en el sistema nervioso,
Y un inductor de procesos celulares es un intercambiador. Él se intercambia por otras moléculas más importantes de nuestra célula. ¿Sí? Perfecto. El vanadio. El vanadio fija el nitrógeno. Por lo general, nuestro nitrógeno, el nitrógeno que hay en nuestro ambiente, nosotros no lo podemos respirar. Nuestros pulmones tienen centros metálicos de vanadio y ese vanadio lo que hace es fijar, ¿listo? Fija el nitrógeno y lo convierte en otra molécula que no nos haga daño. Por lo general, nitrato, por lo general, y eso lo sudamos, ¿listo? Por esta actividad física, y pues ellos se consideran electrolitos, ¿sí? Y de ahí para allá, pues, si ustedes pueden ver, el cromo nos ayuda para la posible papel en la tolerancia a la glucosa, y a veces no somos tan tolerantes a mucho azúcar, ¿sí? Entonces es posible. Y de ahí para abajo el hierro es muy importante en nuestra sangre, ¿no? ¿Sí? Él transporta y almacena el oxígeno molecular. El hierro es el transportador del oxígeno de nuestro torrente sanguíneo, de nuestros pulmones al torrente sanguíneo, desde el torrente sanguíneo a nuestros pulmones. ¿Listo? ¿Vale? Y de ahí para abajo tenemos muchas cosas más. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ya conociendo un poquito de lo que es la bioinorgánica, que nos ayuda a entender un poco de nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos a qué es un compuesto de coordinación. Ese compuesto de coordinación, cuando hablo compuesto, es la unión de varios elementos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, cuando yo hablo de un compuesto de coordinación, tiene un centro metálico, es decir, justamente en la mitad va a haber un metal. En este caso tenemos hierro, ¿listo? Y tenemos moléculas de agua que se acomplejan, ¿listo? Que se coordinan, podríamos hablar, ¿no? Se coordinan a partir del par electrónico que tiene libre el oxígeno, ¿listo? Como el oxígeno está en el grupo 6, ¿cierto? Por lo general, los del grupo 6 hacen dos enlaces y más que nada el oxígeno hace dos enlaces, ¿listo? Y deja dos pares electrónicos ahí libres. Esos dos pares electrónicos lo que hacen es unirse al del hierro, porque el hierro tiene desocupado su último nivel de energía y puede, ¿cierto? Colocar varios tipos de, varios tipos de compuestos, ¿listo? Eso es lo que pasa realmente, ¿listo? Y miren, en este caso tenemos un catión, es decir, los compuestos de coordinación no son compuestos como sales, sino también se pueden comportar catiónicamente, aniónicamente e inertemente, es decir, que no tenga carga, ¿listo? Y pues para ellos tienen también su fórmula, ¿sí? Tiene su fórmula, qué estado de oxidación maneja el hierro, es muy importante, ¿sí? Entonces el átomo central dice que es hierro 3 más, ¿listo? Que los ligandos son oxígeno dador, es decir, en este caso son moléculas de agua, que el oxígeno es el que da el par electrón y que el que lo recibe es el hierro, ¿listo? Perfecto. ¿Qué puede pasar con estos compuestos de coordinación? Estos compuestos de coordinación tienen colores, ¿sí? Y cambian su color dependiendo de con quién se unen. Si, digamos, al de aquí abajo, que es el compuesto de coordinación, el ion pentamin nitrato de cobalto 3, ¿sí? Si el nitro, ¿sí? Si el nitro se une con el nitrógeno, es decir, el cobalto se une con el nitrógeno, nosotros tenemos un color amarillo, ¿listo? O sea, el sólido que nosotros sintetizamos es de color amarillo. Pero si el cobalto se une con el oxígeno, ahora es rojo. ¿Listo? ¿Qué pasa con esa teoría del color? Simplemente es porque hay una transición energética más grande, y es decir, el oxígeno está en el grupo 6, pero el nitrógeno está en el grupo 5. ¿Eso qué quiere decir? Que el grupo 6 tiene un electrón más, ¿cierto? Y ese electrón de más nos conlleva una densidad de carga electrónica más alta. ¿Y eso qué hace? Y eso hace que el enlace cobalto-oxígeno, ¿sí? Sea más corto y, y sea mayor energéticamente. Y eso nos hace ir en el espectro en el espectro de radiación, ¿sí? Es decir, en el espectro visible son los colores, desde el morado hasta el rojo, ¿sí? Eso nos indica irnos hacia el rojo, ¿listo? Pero ¿qué pasa con el del nitrógeno? Sí, el enlace es un poquito más débil, entonces nos vamos, ¿listo? Nos vamos al color hacia el amarillo, ¿listo? Perfecto, listo. Entonces, esos son los conceptos básicos que debemos tener en cuenta.
Y pues para ello, por lo general las bases de Chips, ¿sí? Ahí les coloqué que es una base de Chips, son derivados de reacciones de aminas, ¿listo? Primarias con aldehídos y cetonas, son grupos funcionales orgánicos, ¿sí? Y se caracterizan por tener un enlace carbono, doble oxígeno, nitrógeno. Y actúan como bases de chip, ¿listo? Bases de Lewis, perdón. Es decir, ellos dan electrones, ellos los ceden, ellos son donadores, más bien, donadores de su par electrónico, por lo general del nitrógeno, ¿sí? Entonces, miremos estos dos ejemplos que tenemos acá, ¿listo? Acá está, miren, el enlace carbono, nitrógeno, doble enlace, y el par que van a dar, ¿listo? Este par es el que se va a unir al metal, ¿listo? ¿Vale? Aquí lo tenemos igual y aquí está, ¿listo? Entonces, aquí este era un aldehído y una acetona y esta era una amina. Y aquí también, y ahí, ¿listo? Perfecto. Ok, listo. Entonces, ¿qué es una síntesis? Simplemente es hacer el planteamiento de la reacción, ¿listo? Para generar primero el ligando, que es lo que está acá arriba. Es decir, aquí tenemos la glucosa, que la glucosa tiene un aldehído, ¿sí? Miren que está el grupo funcional del aldehído, ¿vale? Al tenerlo, la glucosa lo agregamos con un ácido, ¿listo? Pero este ácido amino tiene ¿qué? Tiene el grupo amino. Entonces, hacemos cualquier procedimiento que podamos encontrar, ya sea en la literatura, en investigaciones, en artículos. En este caso, lo que se hace es una molienda y se vuelve al ultrasonido por 30 minutos a una frecuencia de 30 Hz. Y eso nos forma este producto, una base de chip. Se deja por cierto tiempo, él se desestabiliza, ¿listo? Y se forma otro compuesto, ¿listo? Es decir, se descompone este, ¿sí? Se descompone el doble enlace, hace que venga un nitrógeno y ataque ese enlace y se une al nitrógeno, ¿listo? Y aquí por alguna técnica, ¿sí? ESI, es decir, es una técnica de masas, ¿sí? Acoplada masas, y lo que hace ese equipo es detectar la masa del compuesto, y lo que hace es fracturar por pedazos, ¿sí? Entonces, fractura aquí, fractura aquí, ¿sí? O sea, me divide la molécula para poder detectar los picos, ¿sí? El pico de ion padre, el pico de molecular, y yo poder elucidar la estructura, ¿listo? Perfecto. Entonces, los ejemplos que les mostré la anterior vez, esos ejemplos en este caso se unieron con rutenio. Y si ustedes ven, acá el nitrógeno se unió directamente al rutenio. El cloro y el oxígeno también se unieron, mire, ¿listo? Entonces, podemos tener una gama de ligandos y eso nos va a dar muchos tipos de propiedades y funciones, ¿listo? Perfecto. Y esta es la síntesis de un complejo. ¿Listo? Aquí yo tengo mi metal, aquí yo tengo mi ligando. Esta vez tengo dos de este tipo. Eso significa que entre este nitrógeno y este va a entrar el metal. Como ustedes pueden ver, el metal entra aquí. Y como son dos ligandos, ¿listo? Se unen así, de esta manera. Y las condiciones son agregar el cloruro del metal. Entonces, ahí abajo nos dice qué metales puedo tener. ¿Sí? Cobalto, níquel, cobre y zinc. Entonces, aquí sería, digamos, cloruro de cobalto en metanol, es decir, disuelvo el cloruro de cobalto en metanol, lo dejo en un reflujo de 8 horas, es decir, lo conecto y lo dejo ahí 8 horas hasta que ya dé la reacción, es decir, un precipitado, ¿sí? Es decir, un sólido en una solución, ¿vale? Eso es la síntesis, perfecto. Entonces ya cuando tengo la síntesis, ya tengo mi sólido, ya tengo mi compuesto de coordinación, ¿qué debo hacer? Caracterizarlo. ¿Cómo lo caracterizo? A partir de técnicas instrumentales, ¿sí? En este caso, las técnicas instrumentales, por lo general, son espectroscopías. Hoy en día nos permite, y la espectroscopía, el estudio espectroscópico, nos puede dar un diagnóstico si obtuvimos la molécula o no la obtuvimos, o si hay que mejorar, si hay que optimizar, y así. Entonces tenemos la espectroscopía UV-Vis, ¿sí? Ultravioleta visible, es decir, lo que hacemos es colocarla en un equipo, ¿listo? Que la muestra sea soluble, es decir, lo agregamos en un solvente o en algún disolvente en el cual sea soluble para poder que le pase el haz de luz, ¿sí? Y poder tener esta señal. Y esto se conoce una banda de absorción. ¿Listo? ¿Listo? Absorbancia y una longitud de onda en nanómetros.
Aquí que podemos explicar, las, podemos comprender el color. ¿Listo? A partir de la longitud de onda podemos comprender cuáles transiciones se hacían, ¿sí? Y qué tipo de transiciones son. ¿Listo? Es decir, las transiciones que hay de enlace. ¿Listo? En la espectroscopía infrarroja, como su nombre lo dice, y es como, digamos, esos lentes de visión de calor, ¿sí? Pero en este caso lo que hacemos es pasarle un láser, ¿sí? A la muestra, ya sea sólida o líquida, ¿sí? Y ella nos va a dar unos estiramientos, unas flexiones, unas bandas, ¿sí? Donde vamos a explicar, donde me explica los enlaces de los átomos de la molécula que yo estoy estudiando. Entonces, cada banda que tengo acá, cada pico, tiene una interpretación y yo le puedo ir asociando qué grupos funcionales tengo, o si se formó, si en este caso por lo general se mira, es qué pasa si se formó el enlace nitrógeno-metal, que es el que estábamos hablando, ¿listo? Si no se formó, ¿por qué no se formó? Ahí es cuando uno empieza, bueno, vamos a mirar otra vez el método y así sucesivamente, ¿sí? ¿Qué otras técnicas instrumentales podemos tener? Espectroscopía Raman. La espectroscopía Raman lo que hace es las enlaces de interacción del metal con sus ligandos, ¿sí? Entonces recordemos el ejemplo anterior, tenemos hierro y tenemos moléculas de agua, entonces debemos ver picos importantes, ¿sí? Picos en el Raman, que nos demuestren una energía de interacción de ese enlace que se forma entre el metal y el oxígeno de la molécula de agua. ¿Listo? Entonces uno ya las va reconociendo. Si no se forma, pues voy a tener la señal del ruido abajo. Entonces ya digo, ay, no se formó. ¿Listo? Claro es. Y puedo también hacer la resonancia magnética. ¿Listo? Resonancia magnética depende, yo voy a ver señales correspondientes al isótopo más estable y más abundante en la Tierra, del elemento que yo tenga que estudiar. ¿Sí? Entonces yo veo señales y esas señales tienen una interpretación por multiplicidad. ¿Sí? Y esa multiplicidad me dice qué tan cercano está entre otro elemento, entre el mismo elemento del mismo isótopo. Es decir, si yo veo que esta es una señal, ¿sí? Digamos aquí, ustedes dicen, ah, esto solo es una señal, listo, pero cuando vamos y miramos, ah, mire, hay dos señales juntas, ¿sí? Están solapadas, que están muy cerquita, entonces nos está diciendo que hay dos átomos cerca, ¿sí? Muy cerca, o están unidos al mismo átomo diferente, ¿sí? Entonces, resonancia magnética me puede dar muchas posibilidades, por lo general se utiliza el de protónico, ¿sí? El protónico con deuterio, y, o sea, con hidrógeno, y el isótopo el primer isótopo, bueno, el segundo isótopo del hidrógeno es el deuterio, ¿sí? Entonces, se hace protónico, ¿sí? Porque por lo general toda molécula tiene enlaces de hidrógeno, o tiene hidrógeno. El otro es el carbono, carbono 13, ¿sí? Entonces nos muestran las señales de carbono 13 que hay. Y hay demás elementos. Esta técnica es muy buena, pero es muy cara, ¿sí? Entonces, entre más específico sea el metal, el elemento, más caro es, ¿sí? Entonces, digamos, hay de vanadio, y el de vanadio, un solamente estudio puede estar valiendo casi 5 millones de pesos, solamente eh, un RMN en vanadio, ¿sí? Porque tengo que conseguir el vanadio, el estándar del vanadio, el equipo, el tiempo. A veces uno dice, no, pues se va a dejar una hora, dos, y a veces no funciona, toca dejarlo una semana, imagínate. Entonces, pues eso es tiempo, coste de energía, y pues por eso a veces son caros. Pero sin ese estudio, pues no podemos comprender la estructura. Todo esto es para mirar la estructura. Pero hay una técnica más poderosa que se conoce como difracción de rayos X. ¿Listo? Aquí tengo un ejemplo que traje aquí. Tengo ejemplo de dos complejos con vanadio, justamente para que lo podamos ver. Y pues él tiene, bueno, además de que tiene vanadio, también tiene cobre, ¿vale? Y pues está unido a varios ligandos que son muy, muy, muy grandes. ¿Listo? Perfecto. Y aquí nos dan lo que pasa cuando se hace difracción de rayos X, se nos manda un patrón de RX. Y eso es para encontrar su estructura cristalina, sus parámetros cristalinos, es decir, si ese complejo, digamos, este es un monocristal, es decir, es un único cristal, ¿sí? De mi complejo, y mire, tiene una estructura ortorrómbica, ¿listo? Es decir, como si fueran dos pirámides juntas, ¿listo? Y este es el modelo. Y miren, se parecen mucho. Y claramente, pues, tiene limitaciones, porque pues, es algo ya real. Pero todos estos datos que aquí me dan,
los parámetros, el A, B, C, aquí los grados, ¿sí? Todos esos son parámetros de la celda, ¿listo? La cual es, entonces, digamos, para este complejo es monoclínico y para el otro es triclínico, ¿sí? Son estructuras que son variaciones, ¿sí? Son variaciones y nos dicen, ok, entonces en un cubo, ese cubo va a estar desviado 90 grados o 45 grados sobre el eje Y, sobre el eje Z, sobre el eje, sí, entonces ya lo tenemos que ver en tres dimensiones. Y en esas tres dimensiones decimos, ah, mire, entonces en ese espacio, ese empaquetamiento, me dice que ahí no cabe una sola molécula, sino cabe, un ejemplo, 15 millones. O para este complejo me cabe solamente dos. ¿Sí? ¿Eso qué nos dice? Eso nos está diciendo que qué tan plana o qué tan grande es nuestra estructura, ¿cierto? Nuestra estructura de la molécula y que por qué forma esa estructura cristalina. ¿Sí? Nosotros siempre hemos visto estructuras cristalinas. La arena por lo general, ¿sí? Tiene su propia estructura cristalina y es muy variada también. Los minerales, el cuarzo, el óxido de silicio por lo general, o sea, de lo que está hecho nuestros vidrios, y es de cuarzo, es de arena, de silicatos, ¿sí? Y eso es puro óxido de silicio. Y él se forma como un cristal, también un cristal incoloro, totalmente incoloro, es decir, tú lo puedes pasar la luz y puedes ver cómo pasa la difracción, ¿listo? Esa es la caracterización, como tal en las técnicas instrumentales y la experimentación. ¿Vale? Pero entonces yo les hablaba de que también pueden tener modelos teóricos. Esos modelos teóricos nos ayudan, lo que hacemos son cálculos computacionales con un computador que nos registra realmente, pues un pequeño portátil, con un pequeño acelerador, con un pequeño procesador, perdón, con una RAM de 2, esto no lo voy a correr. Esto toca un computador, por lo general, que tenga, mejor dicho, una CPU muy fuerte y muy grande, algo muy monstruoso, para poder comprender qué es lo que está pasando con la experimentación y poderlo apoyar con los modelos teóricos. Entonces podemos dar la explicación del HOMO y del LUMO de la estructura, ¿cierto? Digamos, todo esto es nuestro complejo en la celda unitaria, es decir, a partir de rayos X, nosotros podemos tomar esos datos y podemos modelarlos. Y miren, aquí tenemos el HOMO, listo, y podemos tener el HOMO disponible, ¿vale? Del metal, o bueno, más bien, del complejo, ¿sí? Es decir, lo tenemos aquí lleno, ¿sí? O sea, hay electrones que nos sirven para interaccionar con algo más, ¿listo? Ya les explico por qué algo más. Y aquí está el LUMO. Aquí, por ejemplo, nos muestran el LUMO más 3, es decir, es el LUMO disponible con mayor energía en un nivel 3, ¿sí? Entonces ustedes ven, estas son las zonas del HOMO que están ocupadas y estas son las del LUMO que están desocupadas. Pues aquí es a donde vendrá, no sé, vendrá ese complejo, ¿sí? Como alternativa para tratar el ADN en el centro o en el núcleo de nuestra célula, ¿sí? Entonces, ese humo va a ir justamente a donde queremos. Es decir, va a ser específico, va a decir, voy a ir a la glucosa del ADN, o voy a ir a la base nitrogenada tal, a la guanina, a la así, o voy a ir a quitar fosfatos en el ADN, ¿sí? ¿Vale? Entonces, esa determinación de la zona, de la formación del enlace metal-ligando, me permite ese complejo interactuar, ¿sí? Es decir, gracias a la síntesis y a la caracterización con ese metal y esos ligandos, yo puedo decir, va a ir a interactuar o a inactivar cierta proteína o a activar cierta proteína o a mirar cuánto es el tiempo cinético o cuánto es, ¿sí? Y también podemos hacer cálculos de potencial electrostático. Es muy importante saber, ¿sí? En qué zonas es más polar, ¿sí? O sea, tiene más carga negativa y en cuál tiene menos carga negativa. ¿Por qué? Porque pues la célula, anteriormente, si les decía que el canal de comunicación es la membrana. Y si no me deja pasar el complejo, pues de nada sirvió 5 o 10 años de estudio si no sirvió. ¿Sí? Entonces, tengo que saber a partir de esos cálculos, ¿sí? Esos cálculos me dicen, oiga, mire, la molécula posiblemente pueda entrar de esta manera por la membrana y pueda llegar más fácil, ¿sí? Al núcleo. Claramente son teorías, ¿no? Pero se va estudiando con esos modelos y se les intenta dar una explicación, ¿sí? Perfecto. Entonces, con eso que vimos lo anteriormente, podemos ver que el ADN, ¿cierto? Con su estructura de doble hélice, pues podemos ver de que
nuestro complejo se puede unir en varias formas, ¿sí? Entonces podemos tener todas las alternativas, ¿sí? Pero entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es? ¿Y cuál es la interacción? Pues no se sabe, se busca todas las seis y se intentan modelar y se hace experimentación con los de genética para mirar si es posible o no. Claramente cuando miramos ya con genética y ya miramos la especificidad, dónde queda, digamos, está azul, es a donde se ubica el complejo de coordinación, en este caso en el ARN. Esto es ADN y esto es ARN. ¿Listo? De transferencia. Ahí se ubican, ¿listo? ¿Vale? Y pueden trasladarse. Es decir, cambiarme el sitio activo, cambiarme algunas propiedades del ARN que sea inactivo o que sea más activo o que vaya por otras moléculas diferentes o que vaya para otras cosas. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos para con ello. Pero bueno, toda esta cháchara de técnica, conocimiento y todo esto, ¿listo? ¿Para qué nos conlleva? ¿Para qué nos conlleva? Esto es un tratamiento para el cáncer, ¿sí? Es una alternativa, que es algo costosa, pero ha servido, ¿sí? Tenemos técnicas, sí, ya cuestión de la genética, pues uno ya lleva el complejo y todo, miren, ya tengo esto, aquí concentración lo necesitan, no, necesitamos concentraciones de micromolar o nanomolar, entonces uno va, pesa en una balanza que sea posible para saber la concentración, y allá los de genética dicen, ah, perfecto, mire, estas son las líneas celulares que nosotros tenemos, las disponibles, porque a veces no se puede tener todo, y lo que hacemos es plantar células sanas, células cancerígenas, y le agregamos el complejo de coordinación. Y de ahí para abajo miramos si se produce alguna mutación, si se amplifican, ¿sí? O se vuelve como promotor, ¿sí? En los genes, ¿listo? Es decir, si pueden mejorarse o inactivarse, o los genes se mueren, o se inactivan, o se reactivan otros genes, es posible. Y pues de ahí para allá se hace un conteo, ¿sí? ¿Cuáles células murieron? ¿Cuáles células sobrevivieron? Con el blanco, que son las células por lo general sanas. ¿Sí? Y de ahí para allá se mira, ah, mire, la célula del lote tal, y del lote 12, eh, murió. ¿Sí? Significa que ese complejo no funcionó para esa línea celular. ¿Por qué? Porque el cáncer se multiplicó. Pero si le agregamos a un tipo de a una línea de cáncer ese complejo y vemos que en el transcurso del tiempo hubo una mutación y las células sobrevivieron, digamos, 6 meses más. Entonces se puede decir, oiga, mire, esto se puede ir para estudios biológicos y estudios clínicos, ¿sí? Entonces ya pasan a otro tipo, ¿sí? De que ya, bueno, ya tenemos eso, ahora hagamos los medicamentos. ¿Cómo lo podemos hacer como medicamento? El capsulamiento, ¿sí? Se mira la concentración, se mira el tiempo de vida media, ¿vale? Son muchas más constantes, por eso es interdisciplinar. O sea, la parte como químico es hacer toda la síntesis, la caracterización, y uno dice, esto funciona, ¿sí? Con la parte de genética, venga, esto funciona en esto funciona en lo otro, esto no funciona, esto sí funciona, ¿sí? ¿Vale? Y de ahí para allá se pasa a pruebas con animales, ¿sí? Por lo general con los peces tigre, ¿sí? O no mentira, no, con los peces tigre no, con los peces cebra. Por lo general el tiempo de vida y desarrollo para adaptarse a genes es de más o menos una o 2 semanas, entonces se puede saber cuántos individuos murieron, cuántos individuos sobrevivieron, cuáles generaron mutaciones para poder saber qué tipo de medicamento es mejor para el estudio de la persona, ¿sí? Y que eso también conlleva no solamente a un estudio, digamos, de 5 años, sino puede pasar un estudio de 5 a 30, 50 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque está la síntesis y la caracterización, después están las pruebas genéticas, después están las pruebas en animales que son cercanos, que tienen el genoma humano y que se comportan casi como el ser humano, ¿sí? Y con ello se puede mirar. Y después pasan a las pruebas clínicas. Y aún así, cuando ya se llega a la etapa, dice, no, este medicamento no funciona en humanos, ¿sí? Hay otros medicamentos que aún ni siquiera han pasado la primera prueba. Por ejemplo, el VIH. El VIH se ha intentado sacar una cura o una vacuna, ¿sí? Y han pasado 60 años y hasta este año fue que mencionaron que hay la posibilidad de poder sacar una cura, ¿sí? A partir de una vacuna, ¿sí? Pero en el ejemplo del COVID-19, si ustedes ven, ya tenemos el refuerzo del refuerzo y el refuerzo del otro, y es esto, sensibilidad y resistencia. Recordemos que
las células, no solamente los microbios, los virus y todo eso, ganan resistencia, no solo los medicamentos, sino también nuestras mismas células. Es posible que hay gente que resista el tratamiento, ¿sí? Y lo sabréis, pero hay gente que no resiste el tratamiento porque es muy agresivo, ¿sí? Eso es a lo que nos conlleva en esto de genética. Pero bueno, para poder comprender también con la cuestión del cáncer y eso, pues cada vez que nosotros envejecemos, ¿sí? Por eso es importante recordarlo, cada vez que nosotros envejecemos, todas nuestras propiedades químicas y toda nuestra convención de salud va empeorando un poco por la cuestión de la genética, ¿sí? Y sucede un proceso llamado el estrés oxidativo. Entonces imaginemos que nosotros somos una fruta joven, madura, verde, bien bonita, y nos vamos madurando, pero con el tiempo la maduración pasa a la putrefacción, ¿sí? Es decir, se va deteriorando y pues se muere el fruto, ¿cierto? Lo mismo pasa con las células, ¿listo? Entonces, tenemos una célula sana, normal, y en nuestro cuerpo hay algo llamado eh, migración o liberación de radicales libres. Y los radicales libres, por lo general, son moléculas que se fracturan y se separan y quedan con electrones. Y esos electrones van a la membrana celular y interactúan por cambio electrónico entre la membrana y hace que empiece a entrar moléculas extrañas a nuestras células y esas células empiezan a enloquecerse, se autorreprograman y empiezan a morir poco a poco, ¿sí? Y se van envejeciendo y eso es estrés oxidativo, es decir, cada vez se van oxidando más. Un ejemplo de quién es el que nos oxida más es el oxígeno. El oxígeno nos ayuda a respirar y a vivir, claro, pero el oxígeno tiene sus radicales libres y el oxígeno genera muchos radicales libres en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, lo aprovechamos para vivir, para respirar, pero también nos hace daño con el pasar del tiempo, ¿listo? Recuerden, todo medicamento, toda cosa depende de su concentración, de su tiempo de uso y qué tan frecuente es, ¿listo? Y el oxígeno siempre lo utilizamos toda la vida, ¿vale? Perfecto, entonces, este es un diagrama. ¿Listo? Las especies que se originan, ¿listo? Esas especies oxidantes se generan en los mitocondrios de nuestras células. El P405, por lo general, son citocromos. Esos citocromos lo que nos ayudan es a generar especies electrónicas, nos ayudan a generar a partir de especies como el hidrógeno, el oxígeno, nos genera electrones. Y de ahí para allá, eh, los llamados fagocitos, ¿sí? Y enzimas oxidasas son las que se encargan de oxidar y generar esas especies. ¿Listo? Y esas especies pasan a generarme nitróxido, agua, ¿sí? A partir de procesos de peroxinitrito, radiación oxidante, acá está la molécula de oxígeno, mira, aquí ya me forma otro radical, y de ahí para allá empieza a interactuar con todo. Entonces la interacción con todo, ¿sí? Con los metales que tenemos en nuestro cuerpo, el hierro, el cobre, entonces miren que aquí, esto a partir de un proceso llamado SOT, que son defensas, las defensas, nuestro cuerpo tiene defensas, y nuestro sistema inmunológico ve estos radicales y utilizan y manda otra molécula llamada SOD para generar una molécula menos tóxica, ¿sí? Y esto me lo convierte en peróxido de hidrógeno. Pero el peróxido de hidrógeno nosotros no lo sintetizamos, ¿listo? Recordemos que el peróxido de hidrógeno es muy oxidante. ¿Qué pasa? Pues llegan las quinonas y esto me lo tiene que desintegrar de alguna forma en moléculas que yo sí puedo utilizar, como oxígeno, agua, moléculas de agua que sí puedo tolerar y no son tan tóxicas, ¿sí? Pero todos estos procesos me conllevan a un estrés oxidativo a generar más cosas, ¿sí? Y a veces cuando nos contaminamos también con hierro y cobre, que hay un exceso, ¿sí? En nuestro cuerpo, ¿sí? Por algún proceso bioquímico o genético, pues nuestras mismas defensas tienen quelantes. Quelantes que son, por lo general, son ligandos que capturan esos elementos para que no nos contaminemos y podamos morir, ¿sí? Y aquí tenemos el hidroxilo, y cuando el hidroxilo está en forma radical, es el más peligroso de todos porque este hidroxilo va y daña el, el ADN, daña la estructura helicoidal, va al grupo del azúcar y se une y lo que hace es dañar, rompe
generalmente la rompe así, ¿listo? Rompe la estructura del azúcar y la unión y daña el ADN, ¿listo? Y al dañarlo, pues vamos perdiendo información, bases nitrogenadas y vamos perdiendo información. Entonces podemos inactivar o destruir un gen, ¿listo? ¿Vale? Y es muy importante tener en cuenta que en este caso la vitamina E es proporcionada por las defensas y que es el que nuestro sistema inmunológico es el que más tiene, ¿sí? Si no tomamos vitaminas, ¿sí? Esas vitaminas no nos provienen esto, ¿listo? Si o sea, digamos, tenemos vitaminas muy bajas en cuestión de vitaminas, la peroxidación lipídica y oxidación de proteínas no la genera. Es decir, nosotros vamos aumentando proteínas y no las vamos degradando. Y entonces se nos empieza a acumular en nuestro cuerpo y eso termina yendo a los demás y los demás radicales libres y empieza a dañar no solamente nuestro ADN. ¿Listo? Entonces, vean de que el estrés oxidativo también es un generador de tipos de enfermedades. No solamente puede dañar nuestro ADN, nos puede generar daños en nuestras células y también nos puede dañar, nos puede dar cáncer por estrés oxidativo. ¿Sí? Por eso hay que cuidarse siempre. ¿Listo? Entonces la recomendación y como conclusión de esta charla es cuidarse. ¿Listo? Intentar y hacer lo mejor posible. Hacer actividad física, intentar bajarle al alcohol, si usted fuma, intente bajarle poco a poco, no de golpe, porque eso también es malo, ¿sí? De poco a poco y hasta que lo pueda, ¿sí? Porque la intención es no enfermarse, ¿listo? Y ya que hoy en día estamos en la época de las enfermedades, ¿listo? De los virus, pues cada vez es peor esto, ¿listo? Y estas son las referencias bibliográficas, ¿listo? Busqué en repositorios, en artículos, ¿sí? En, en el cáncer aquí en Colombia, el BBC, ¿listo? En la OMS y muchas gracias, ¿listo? Por haberme escuchado y espero que les haya gustado la charla. Cristian, muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Eh, Darle paso de pronto si hay algún comentario, si hay alguna consulta, alguna pregunta por los asistentes. Está abierto el chat o pueden abrir su micrófono. Entonces, nada, si hay alguna pregunta, adelante. Pues bueno, Cristian, creo que no hay preguntas. Creo que todo quedó muy claro. Sí, es harto tema, pero tranquilos, no hay problema. Intenté hacerlo lo más simple posible, pero si no tienen ninguna pregunta, con mucho gusto podemos, yo creo que ya terminar para que también puedan Listo. ir a descansar. Perfecto, Cristian. Entonces, muchas gracias a ti por tu tiempo. También a los asistentes por acompañarnos. Simplemente recomendarles, de pronto, si alguno falta por completar el formulario de habilidades adquiridas, el último link, les recomendamos esto. Es importante tener una retroalimentación de parte de ustedes. Y de cualquier manera, pues nada, nuevamente agradecerles a todos. Y Cristian, nuevamente a ti por tu espacio, por tu tiempo. Listo, Entonces, muchas en este gracias. punto, listo. En este punto, pues nada, damos por terminada la presentación y voy a detener la grabación. Gracias a todos.